Hola, mi nombre es Álvaro Coronado y en este video voy a hablar sobre radiación. Primero que todo, la radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. Estas son emitidas por los cuerpos y su intensidad va a depender de la temperatura del cuerpo. También, la radiación electromagnética se concibe como la propagación de la colección de paquetes discretos de energía llamados fotones o cuantos. Esta teoría fue propuesta en el año 1900 por Max Planck, y según esto, la energía de un fotón es la multiplicación de la constante de Planck por su frecuencia. Ahora se define la potencia emisiva o el poder de emisión, que es una medida de la potencia con la que un cuerpo emite energía en forma de radiación. Esto es la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura de la superficie de la cuarta, donde la emisividad es la razón entre la potencia que emite un cuerpo y la que emitiría si fuera un cuerpo negro o ideal, donde un cuerpo negro es un cuerpo teórico que absorbe toda la radiación que le llega y toda la que emite es desde el cuerpo, es decir, no hay energía reflejada, es decir, un cuerpo con emisividad 1. Entonces, la radiación de cuerpo negro sería la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura de la superficie de la cuarta, donde la constante de Stefan-Boltzmann se muestra en pantalla. Ahora se define el factor de forma o de visión, donde es la razón entre la energía por radiación que recibe un cuerpo desde un emisor sobre la energía total que emite este cuerpo. El factor de forma cuenta con 4 propiedades. La primera es la regla de reciprocidad, que dice que al multiplicar el área de una superficie I por su factor de forma sobre un cuerpo J es igual a la superficie del cuerpo J por el factor de forma del cuerpo J sobre la superficie I. Luego tenemos la regla de la suma, que dice que la suma de todos los factores de forma dentro de una superficie cerrada es 1. Ahora tenemos la regla de superposición, que dice que el factor de forma desde un cuerpo I hasta una superficie J y hasta otra superficie K se puede calcular como la suma del factor de forma de la superficie I sobre la J más el factor de forma de la superficie I sobre la otra superficie K. Y la última propiedad dice que si dos superficies J y K son idénticas y simétricas con respecto a I, tendrán igual factor de forma. Ahora vamos a ver un problema. Determinar el flujo de calor desde un elemento de superficie circular de radio 0,5 centímetros cuya temperatura es de 700 grados Celsius hasta un disco circular de 10 centímetros de radio y de temperatura 100 grados Celsius paralelos entre sí, cuyos centros están en una misma línea vertical situados a una distancia de 20 centímetros. Considerar además una emisividad de 0,6 para el primer cuerpo y de 0,75 para el segundo. Primero que todo, se usa una herramienta encontrada en la literatura para calcular el factor de forma de ambos cuerpos. Y luego, con la ayuda del software Wolfram Matemática, calculamos los factores de forma de I sobre J y de J sobre I. Ahora, usando nuevamente el software, se define la constante de Stefan-Boltzmann, se calculan las áreas de las superficies y se definen las temperaturas de las superficies. Finalmente se define la emisividad de la superficie emisora. Luego, el calor transmitido de la placa I a la placa J será la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura I a la cuarta menos la temperatura J a la cuarta, y esto por el área de I por el factor de forma de I a J, porque estamos calculando el calor de I a J. Y esto nos da un total de 0,468466 watts. Cabe destacar que el aumentar las áreas o disminuir la distancia entre estas hubiera aumentado el factor de forma, lo que hubiera aumentado el calor recibido por la placa J, y que a mayor emisividad, más calor emite el cuerpo.